Listo. Ahí ya está grabando, ¿cierto? Camila Zúñiga, ¿cómo vas? Bien, profe. Bueno, entonces mira, estamos viendo lo siguiente. Estamos repasando hasta el momento. Hablábamos de 85 decibeles para 8 horas, pero ya luego nos dimos cuenta que cuando aumentaba el nivel de presión sonora, o sea, el ruido, podríamos disminuir el tiempo de exposición del trabajador. Y hablábamos de una gran cantidad de cosas. Y decíamos por acá, mira que el control de ruido, el control de la exposición al ruido se efectuará de una o varios de los siguientes métodos y aquí los expone. Para eso, para poder entender esos métodos de control de ruido, tenemos que conocer lo que es el ruido. Aquí tenemos este primer control que nos dice aquí, que dice se reducirá el ruido en el origen mediante un encerramiento parcial o total de la maquinaria. Pero para poder entender eso, debemos entender un poco acerca de lo que es el ruido. Mira, y para ello decimos que el oído humano capta frecuencias entre 20 y 20.000 Hz. Tendríamos entonces 19.980 frecuencias. 19.980 frecuencias, justamente para poder entender ese ruido. Pero dijeron, ¿y cómo vamos a analizar esas 19.980 frecuencias? Nos vamos a volver locos. Dijeron, no, vamos a agruparla en pequeños grupos, donde vamos a analizarlo a partir de las bandas de octava. Y las bandas de octava empiezan en 8 Hz, la que le sigue va siendo el doble y así sucesivamente. Podemos observar que 8 es el doble de 16, eh, 16 es, perdón, 8 es la mitad de 16, 16 es la mitad de 32, 32 es la mitad de 64, y la que le seguiría tendría que ser el doble de 64, que es 128. Técnicamente ellos dijeron, no lo manejemos así, sino para que mnemotécnicamente tengamos mejores posibilidades de acordarnos, la siguiente se va a llamar 125. El doble de 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 y 16000. ¿Y por qué están pintadas o repintadas de color amarillo? Esas 6 frecuencias, porque son las frecuencias que el oído humano capta y son las diferentes expresiones que tenemos nosotros a nivel de conversatorio para poder entendernos y se llaman frecuencias conversacionales. En otras palabras, son las frecuencias que capta el oído humano y que a través de esas frecuencias nos comunicamos. Ujú, así es. Y se llaman frecuencias conversacionales. Cuando hay problemas auditivos, lo podemos denominar como hipoacusia neurosensorial inducida por ruido de carácter bilateral. Significa eso, que el trabajador está sufriendo una pérdida o una deficiencia de su oído. Se llama vulgarmente sordera profesional, pero técnicamente debemos llamarlo hipoacusia neurosensorial inducida por ruido. Muy bien, o sea, hipoacusia. Y veníamos acá a hablar que esas 6 frecuencias que tenemos ahí, las podemos nosotros diagramar de esa manera, entendiendo la frecuencia de 125 como un ruido parecido al de un tambor, así. Y entendiendo la frecuencia de 4000 como un chillido, como el chillido de una puerta metálica cuando se abre o una ventana como las de la Facultad de Ciencias Agrarias cuando se abre, que es un chillido, nada más de acordarme se me destemplaron los dientes. Así es. Entonces, ese que está en rojo, que es la frecuencia de 4000, que es el chillido, es lo que nos va a causar o le va a causar al trabajador una pérdida del umbral de la audición. ¿Por qué? Muy sencillo. Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. A ver, vamos a preguntarle. Andrés Hoyos, ¿cómo te va? Bien, sí, señor, buenos días. Bien, ¿cómo vas? ¿Estás concentrado? Sí, claro, profe. Ahí Bueno, vamos. listo. ¿Qué es esto?
Te voy a dar otra, No sé. te voy a dar otra pista. Ahí, otra pista. Ahí, nada todavía. El oído, profe. Sí. Todo. Sí, sí, El perfecto, conducto, perfecto. ¿Ah? conducto Auditivo externo. auditivo externo, sí. Ajá, sí, sí, perfecto. Esa gráfica ya la habíamos visto, ¿cierto? Sí, sí. Ajá, entonces mira, vamos a repasar una gotica aquí y perfecto, entonces mira, aquí tenemos este se llama el tímpano, luego viene el martillo, viene el yunque, más o menos así, y el estribo. Y a partir de ahí viene entonces la cóclea o caracol. Espérate que ya encuentre el puntico este, aquí está. Aquí arriba, aquí, complicado. ¿Listo? Cóclea caracol. Tenemos los canales semicirculares, que son por donde pasa el tema, pues, bueno, está definido en los canales semicirculares de la cóclea como los elementos auditivos que permiten controlar en la persona el equilibrio. Están también con, pues efectivamente con flúor, calcio, magnesio, manganeso, hierro, cobre y otros elementos de carácter mineral que son altamente conductores de la electricidad y la vibración. A partir entonces de eso, decimos que en la cóclea o caracol se encuentra todo lo que tiene que ver con el umbral de la audición y el sentido del equilibrio. De igual forma, es altamente eléctrico ese sistema de la cóclea. La cóclea es del tamaño de la uña chiquita. ¿Cómo le parece? De la uña de nosotros del dedo pequeño. El dedo, ¿cómo es que se llama este? El índice, ¿no? El índice anular. El dedo chiquito, ¿cómo es que se llama? Este, ¿cómo es que se llama? Ay, no, qué burro. ¿Cómo es que se llama? Dedo anular. Creo que sí. Bueno, muy bien. Es a partir de ahí, jóvenes, decimos que decimos entonces que en la cóclea caracol se encuentra el sistema auditivo. Ok. Bien, ¿esta gráfica la habíamos visto? No, bien. Entonces una persona cuando está hablando se expresa en todas esas frecuencias. No las podemos aislar, ¿no? Entonces decimos que en nuestro oído lo que hay es una superposición de frecuencias. Y eso que ingresa, ese estímulo auditivo que ingresa es básicamente toda una gama, un espectro, todo un espectro. Ujú. Está perfecto. Muy bien. Entonces ahí quiero devolverme a esta máquina y quiero devolverme también a esta, bien, a este primer literal. Se reducirá el ruido en el origen mediante un encerramiento parcial o total de la maquinaria, operaciones o procesos productores del ruido. Se cubrirán las superficies, como paredes y techos, en donde se pueda reflejar el ruido, con materiales especiales para absorberlos. Se colocarán aislantes para evitar las vibraciones y se cambiarán o se sustituirán las piezas sueltas o gastadas y se lubricarán las partes móviles de la maquinaria. Muy bien. Nos habla entonces de un encerramiento. Pero vamos a dibujarlo de otro color.
en un color amarillo. Eso es lo primero que nos dice. Mire lo interesante. ¿Y ustedes se acuerdan ambientalmente cómo se controla el ruido? A través de la absorción o de la pérdida de transmisión. El control de ruido se hace de estas dos formas, no hay otra. La absorción y de la pérdida de transmisión. Pero, ¿qué es la absorción? ¿Alguien recuerda qué es la absorción? Mira, la absorción es lo siguiente. No sé si ustedes me ven, a ver, ¿ustedes me están viendo, jóvenes? Creo que ahí ya me ven. Estoy por acá, sí, aquí estoy. Y tengo un saco. En este momento, pues yo estoy transmitiendo desde mi celular y desde el computador, porque el computador no me lo he podido arreglar. Ujú. Listo. Aquí tengo un saco. ¿Todos me ven? ¿Andrés me ves? Listo, ok. Entonces, este saco, hola, 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 muy bien. Aumenta aquí el grosor, hola, 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 aumenta, hola, hola, hola. Entonces, ¿eso qué es? ¿Pérdida de transmisión o absorción? Andrés. No sé, profe, absorción. Sí, absorción. Absorción porque mira que esto tiene una cantidad de fibras y a través de esas fibras es que estamos, a través de esas fibras es que se está anulando el efecto del ruido. De las fibras de este material que es un saco. Entonces esto es lana. La lana es altamente absorbente y dependiendo del grosor de ese material absorbente, pues hay mucha más absorción. Tengo como 10 centímetros como 10 centímetros de lana. Como 10 centímetros de lana tengo acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien. Pero tenemos también otra apreciación, o tenemos otra forma de hacerlo, que es la pérdida de transmisión. La pérdida de transmisión, básicamente podemos nosotros decir que esa pérdida de transmisión se hace con materiales duros. Por ejemplo, si nos vamos detrás de una puerta, entonces podemos decir que esa es la pérdida de transmisión de esa pared. Y esa pared es un material duro. Esa pared es un material duro sobre el cual la energía de ese ruido se va a anular porque es un peligro de carácter físico y está compuesto por ondas. Las ondas, así como la teníamos con la iluminación, con la temperatura, ahora la tenemos con el tema de ruido. Son los mismos hertz, son los mismos hertz. Muy bien. Entonces eso es lo que nos dice. Tenemos ese motor. Y entonces viene aquí el ruido. Y rebota. Y aumenta. Y va a aumentar por algo que se llama reverberación. Y esa reverberación es cuando golpean las paredes el ruido, porque el ruido se transmite a 384 metros sobre segundo. ¿Cómo le parece? 384 metros sobre segundo es la velocidad del ruido. Así las cosas, podemos decir que el control de ruido se puede hacer a partir de la absorción o a partir de la pérdida de transmisión. Con eso es que se hace el control. El control del ruido lo hacemos a partir de ahí.
Ujú. Tenemos ese motor. Como les digo, el motor está transmitiendo en todas estas frecuencias que tenemos acá. El motor está transmitiendo en todas esas frecuencias. Mira, en la frecuencia de 125, en la de 250, en la de 500, 1000, 2000 y 4000, que son las únicas que vamos a estudiar, son 6. Pero yo les pregunto algo. Con el sonómetro podemos nosotros decir que en cada una de esas frecuencias tenemos un nivel de presión sonora. Ese nivel de presión sonora lo vamos a llamar LP. Va a ser igual también a llamarlo LP. Y LP significa y LP significa level pressure o nivel de presión sonora. Nivel de presión sonora es el mismo llamado LP y LP significa level pressure. Ese nivel de presión sonora o NPS es llamado también LP y LP significa level pressure. O sea, nivel de presión sonora. Entonces, quiero llevarlos un momento aquí, a esta primera. Ajá. Mira lo que dice tan interesante. No podrá ser superior a 85 decibeles y aquí nos dice el cual no podrá ser independientemente de su frecuencia. O sea, nos dice la norma que hay unas frecuencias y que los 85 decibeles están amarrados a la frecuencia. O sea, en otras palabras nos dice que toda esta superposición de frecuencias en ningún momento puede ser mayor a 85 decibeles para trabajar 8 horas. Diana Camayo, ¿me explico bien? ¿O lo repito? O sea, en otras palabras, el profe está hablando en todas esas frecuencias. Y eso es lo que le da el timbre de la voz al profesor. Sucede entonces, sucede entonces que la norma nos dice que todas esas frecuencias no pueden llegar a pasar 85 decibeles. Eso es lo que nos dice. Diana, ¿sí me explico bien? Víctor, con la cabeza. Ok, muy bien. Eso es lo que dice. Eso también nos dice, pues, que este motor tiene, miren, tiene todas las frecuencias. Está compuesto, pues, por todas esas frecuencias. Ese motor, ¡pum! Y por acá nos dice que esta otra más grande, nos dice que esta otra por aquí, nos habla de esta otra, nos habla de esta otra también. Todas las frecuencias. O sea, que el ruido tiene una superposición de frecuencias. Y nos damos cuenta que esta amarilla es la frecuencia de 125 Hz. Es la que más energía tiene. Eso lo vamos a ver ahora con números. Esa frecuencia de 125 es la más peligrosa, bueno, no peligrosa, es la que más energía tiene.
Y ahora nos vamos a dar cuenta que si podemos controlar esa energía grandotota, podemos controlar la chiquita. Vamos a ver, a recordar, esa frecuencia grandotota, esta de color amarillo, así grandotota, es la de 125 Hz. Es la que más energía tiene, pero lo vamos a ver con números. Muy bien. Entonces el profe había escrito estas frecuencias que tenemos acá. 125, 250, 500, 2000 y 4000 Hz. Son las que vamos a estudiar porque las llamamos frecuencias conversacionales. Y las dibujamos por acá en color amarillo. Estos son los Hertz. Las frecuencias. Y los decibeles es la intensidad. Y aquí vamos a colocar la intensidad. Dos cosas. Hay intensidad en cada una de las frecuencias. Entonces, si nosotros decimos que la intensidad en la frecuencia de 125 va a ser de 82 decibeles, que la intensidad en 250 va a ser de 83 decibeles, que la intensidad en 500 va a ser de 82, que la intensidad en 1000 es de 84, que la intensidad en 2000 va a ser de 84 decibeles, y que la intensidad en 4000 va a ser de 83 decibeles. Vamos entonces a ver cuánto suma todo eso. Pero cuánto suma todo eso hace referencia a algo bien interesante. Y es que efectivamente son sumatorias de carácter logarítmico porque nuestro oído se comporta de esa forma. Tiene un comportamiento logarítmico. Nuestro oído tiene un comportamiento logarítmico. Muy bien. O sea, vamos a hacer una suma de carácter logarítmica. Esa suma la expresamos, suma. Vamos a un título que se llama suma de decibeles. Esa suma de decibeles es una suma de carácter logarítmico debido a que el oído humano se comporta efectivamente logarítmicamente. Para poder hablar de la suma de decibeles decimos entonces que tenemos una fórmula se va a llamar LP. O sea, nivel de presión sonora que es igual a 10 logaritmos de 10
10 a la nivel de presión sonora sobre 10 para la frecuencia de 125 más más 10 a la nivel de presión sonora sobre 10 para la frecuencia de 250 más 10 a la nivel de presión sonora sobre 10 para la frecuencia de 500. Más 10 a la nivel de presión sonora sobre 10 para la frecuencia de 1000, más 10 a la nivel de presión sonora sobre 10 para la frecuencia de 2000, más 10 a la nivel de presión sonora sobre 10 de la frecuencia de 4000. Y cerramos ese paréntesis. Entonces, ese nivel de presión sonora sería pues para cada una de las diferentes frecuencias que se tienen. Así lo tenemos. Para no hacerlo más, para no hacerlo más complejo, entonces miren simplemente lo que sea. Esto es muy sencillo. Entonces vean jóvenes, miren lo que voy a hacer. Nivel de presión sonora sobre 10 significaría 82 sobre 10. Entonces aquí simplemente le ponemos 8.2. 8.2, 8.3, 8.2, 8.4, 8.4, 8.3. Entonces vamos a hacer esa sumatoria logarítmica y yo aquí en la cabeza les voy a decir cuánto da. Entonces, mire, 84 más 84, 85, 86, 87. 83 más 83 da 86. Más 87. 90. Eso da como 90.7 o 91. Algo así tiene que darles. ¿Cuánto les da? Voy a ir por un vaso con agua.
¿Cuánto les dio, compañeros? A mí me dio 90 o 90,85. Eso da. Eso. Ujú. Giselle, ¿te dio eso? Nelly, ¿te dio eso? 90,85. ¿Listo, jóvenes? Ya les voy a enseñar a sumar en la cabeza. Nelly, ¿cuánto te dio? ¿Te dio 90,85? Nelly. Sí, profe. Ok, perfecto. Pregunto, Lina Marcela, ¿te dio? ¿Giselle te dio eso? Karen Collazo, ¿cómo estás? ¿Te dio eso? ¿Víctor Atis te dio eso? Diana, con la cabeza me pueden decir, no. Sí, profe. Ok, esperemos que dos compañeros están haciendo la cuenta. ¿Ustedes me están viendo ahí? ¿Nelly me ves? Sí. Ok, listo. Muy bien. Ay, no, es que mi computadora, yo no sé qué es. Bueno, en fin, pero bueno, aquí nos estamos viendo, yo estoy desde el celular. María Camila, buenos días, ¿cómo vas? María Camila. ¿Cuánto te dio? Llamando a María Camila. María Camila, ¿me oyes? Ok. ¿Cuánto te dio? Muy bien. Ok. Giselle. Giselle. Bueno, entonces muchachos, ¿cómo se hace? Vamos entonces. Ah, bueno, miren ustedes que teníamos por acá un ejemplo de este motorcito que habíamos dibujado por acá. Miren, aquí está. ¿Dónde está el motor? ¿Dónde está el motor? Motor aquí. Eso, podríamos decir que para el ejemplo nos da 90,85 el ruido de ese motor, bastante. Es muy alto, es muy alto. Pero, ¿qué sucede? Suceden muchas cosas. Mire, la primera cosa que va a suceder es que va a aumentar el nivel de ruido aquí por la reverberación. Vean. Tran. Viajando a 364 metros por segundo, y las paredes, como son altamente reflectivas, va a hacer que haya un nivel de presión sonora supremamente grande aquí con este encerramiento. Con el paso de los días nos vamos a dar cuenta que vamos a hacer unos cálculos bien interesantes y le vamos a meter entonces a este elemento un material absorbente. Mírenlo aquí, ese material, todo eso lo vamos a calcular para poder llegar a controlar el nivel de ruido. Eso es lo que va a suceder. ¿Listo? Pienso que vamos bien. De momento estamos aprendiendo a sumar esos decibeles. 90,85. Muy bien, jóvenes. Entonces, miren, ok, pónganle cuidado. Tenemos aquí una máquina que mide, que tiene 90,85, como nos acabamos de dar cuenta.
90.85. Pero si tuviéramos otra máquina que tuviera también lo mismo, 90.85, ¿cuánto sería? Sumamos esos dos. Sumamos solamente esos dos. Anteriormente habíamos sumado estas 6, ¿no? Estas 6 de acá. Pero ahora vamos solamente a sumar esos dos porque ya son la sumatoria logarítmica de esas frecuencias de cada uno de esos dos motores. Coincidencialmente, 90.85 para cada uno. Por favor, sumemos los dos motores. 90.85 más 90.85 nos va a dar ¿cuánto? 181,7. Porque, no, porque recuerda que son sumatorias logarítmicas. Mira, estas son sumatorias logarítmicas. Debemos sumarla de la misma manera. Nos va a dar 93.85. Sumémosla, por favor, con los logaritmos. ¿Sí? Lina Marcela Anacona, ¿cómo te va? Bien, profe. Cuéntame, a ver, ¿cuánto te dio? Pues, profe, haciendo la suma del 90,85 más 90,85 me da 181,72. Ok. Vamos a recordar y que nos vamos a olvidar de las sumatorias lineales. Vamos únicamente todo lo que tenga que ver con ruido. El comportamiento va a ser un comportamiento logarítmico porque así es como trabaja el oído. Entonces vamos a hacer 10 logaritmos de 10 elevado a la 9.085 más 10 elevado a la 9.085. Y eso nos va a dar 93.8. Andrés te dio eso, ¿cierto? No. ¿Por qué? No, no la he hecho, profe. Ya la estoy haciendo. Dale, por favor. Estefanía, buenos días, ¿cómo vas? Bien, profe, ¿y usted? Bien. Vamos a sumar eso logarítmicamente. Entonces coges 10 elevado a la 9.085 más 10 elevado a la 9.085, logaritmo de eso y lo multiplicas por 10. Profe, 93,86. Sí, señora. Muy bien. 93.86. Súper bien. Ajá, muy bien. Estefanía, ¿te dio? Dale, vamos a hacerla despacio, ¿listo? 10 elevado a la 9.8. 10 elevado a la 9. No, profe, sino que es que no tengo calculadora y ando con la calculadora del celular. Para la del celular también se puede, pero tienes que girarla a 90 grados. Esa calculadora, no verticalmente, sino horizontalmente, ahí sí la puedes hacer. Mírala, aquí está. Giselle, ¿la ves aquí en el computador, en el celular, en el tablero?
esta es la fórmula, mira. LP es igual a 10 logaritmo de 10 a la NPS, o sea, nivel de presión sonora sobre 10, más 10 a la nivel de presión sonora sobre 10. Como este es motor 1 y este es motor 2. Es la misma fórmula que venimos funcionando. Entonces ya me dio. 93.8. Sí, 93.86. ¿no? Sí, está bien. Ujú, sí, sí, 93.86. Muy Lo bien. estaba haciendo mal, estaba dividiéndolo por 9.85 y es 9.085. Ahí está, letras, compañeros, creo. Ah, sí, sí, 9.8. Diana, ¿te dio? Ok, Camila Zúñiga. Jennifer. Niñas. Mabel, uy, Mabel Dorado. Muchachos, les presento a Mabel Dorado, una estudiante nueva. Hola, profe, buenos días. Abre la cámara. ¿Cómo va todo, Mabel? Profe. A ver, Mabel, abre la cámara para verte. Muchachos, les voy a presentar a Mabel, vean. ¿Cómo va todo? ¿Bien? Bien, profe, gracias a Dios. ¿Ya mejorando o no? ¿O sí? Sí, ¿cierto? Sí, profe, ya mejorando. Gracias a Dios. Muy bien. Sí, señor. Entonces tenemos estos jóvenes. Aquí lo tenemos. 93.8. Eso se llama sumatoria logarítmica. Se trata entonces de saber y de conocer cómo funciona entonces la física del sonido. Eso es. Entonces hacemos referencia al nivel de presión sonora. Ok, les voy a poner otro. Miren, les voy a poner otro ejemplo. Ujú. Ok. Motor 1, motor 2. Voy a poner aquí la frecuencia. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué cosa tan horrible? Ya sé cómo lo hago. Listo, voy a cambiar de hoja. Voy a poner entonces, motor 1 va a ser lo siguiente. 94.3, 94.4, 92.8, 91.7. Esas son las diferentes frecuencias, ¿no? Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien. Ese es el motor 1 y este es el motor 2.
Encontrar, encontrar el LP total.
Niños, deberíamos pedirle al profesor las notas que tenemos para saber cómo vamos. Van bien, tranquila, Estefanía, tranquila. Profe, Ya casi vamos a terminar, ya les paso las notas, no hay ningún problema. Pero van bien, o sea, desde que hayan cumplido con todo, no hay ningún problema. bueno, pero tan raro que no, nadie ha subido notas a 5 tampoco, ¿no? No, es que Vamos. tenemos plazo hasta el último, bueno, la verdad no sé hasta cuándo, pero creo que hasta finales de este mes. Sí, pero el 70% por lo menos, ¿no? Sí, No, pues no, a mí no me han avisado nada por internet. ¿cuánto te dio? ¿Qué hubo, cómo le deciste, hermano? Qué pena con vos que yo no hago más que fregarte. No, y no me funciona la cámara. ¿Te lo llevo ahorita a la faca? No, imagínate, cuando entro a Zoom, no. Ujú, bueno, no, yo termino clase a las 9 y no. ¿Qué hubo el otro computador? Bueno, listo, ahora nos vemos. Chao, hermano. Chao, Diego, chao.
En medio 103,381. No sé qué les dio a los otros. Hola, hola. ¿Siento qué? Estefanía, ¿cuánto te dio? 103,381. Ujú, sí, tiene cara de que sí. Daniel, ¿cuánto te dio? Ok, que lo mismo. Andrés Lazo, ¿cuánto está trabajando? David Zamboni, ¿cuánto te dio? Casi lo mismo. Lo mismo, ese. Perfecto. Diana Camayo, como que también, sí. Sí, sí, perfecto. Víctor Atis, Víctor está trabajando. Ok, que también dice. Dina Marcela, ¿cuánto te dio? Lo mismo. Ujú. Santiago Araujo, Jennifer, Camila Zúñiga, Mabel Dorado, Karen Collazos. Cuenten a ver, muchachos. Santiago Araujo, ¿estás o no Profe, a estás? mí sí me dio lo mismo. Bueno, Camila Zúñiga. Yo no prendo la cámara porque la tengo dañada, pero Santiago tiene buena la cámara, Camila también, Hola, Karen profe. también, Jennifer No, también, profe, Mabel qué también. pena, el computador se me averió, se le averió la cámara y la parte de atrás, entonces estoy sin... Bueno, bueno, ok. Muy bien, muy bien. Mabel Dorado, ¿cuánto te dio? Camila Zúñiga, Jennifer. Camila Zúñiga, ¿cuánto te dio? Continuamos. Bueno, así las cosas entonces, podemos decir que ya sabemos sumar frecuencias. Entonces yo les decía, cuando nosotros tenemos, miren lo que voy a hacer, 90 más 90, ¿cuánto les da? Recordamos que son sumatorias logarítmicas. ¿Cuánto da 90 más 90? 93, medio, no sé. Sí, sí, 93. 93,010. Sí, 9301. ¿Cuánto te da 100 más 100? 103,01. Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, siempre entonces que nosotros tengamos dos magnitudes iguales nos da 3. O sea, 90 más 90, pues nos da 3. 100 más 100, perdón, 90 más 90 nos da 93. 100 más 100 nos da 103. 106 más 106 nos da 109. 101 más 101 nos da 104. 105 más 105 nos da 108. 120 más 120 nos da 123. Siempre entonces que tengamos dos sumas iguales, dos magnitudes iguales, nos va a dar efectivamente 3 decibeles más. Muy bien. Ok, entonces sigamos analizando aquí qué más nos dice esta norma. Ujú. Entonces nos dice que se reducirá el ruido en el origen.
Entonces todo lo que nosotros trabajemos lo vamos a trabajar en el tema de seguridad y salud en el trabajo, en la fuente, que es el origen, en el medio o en la persona. Entonces, en la fuente hace referencia, si estamos hablando de una máquina, se debe reparar, cambiar el exhausto, poner cojinetes para amortiguar la vibración la vibración produce ruido. En síntesis, hacer mantenimiento al equipo. Eso es en la fuente. Siempre cualquier cosa en seguridad y salud del trabajo, debemos empezar por ahí. En el medio, si es, por ejemplo, una máquina, entonces debemos hacer esto, un encerramiento. Ese es en el medio. Debemos hacer un encerramiento o colocar una pared. En todo caso, es entre la fuente y la persona está el medio. Entonces debemos hacer un encerramiento o instalar una pared o colocar una pared, bueno, o instalar una pared absorbente. Y hacemos referencia a la persona. Cuando no podemos hacer el control en la fuente o en el medio, pues se hace en la persona, pero en la persona ya es lo último que se trabaja. Ya hablamos de elementos de protección personal. Hacemos referencia al artículo 177 del 2400. Eso mismo es lo que nos dice por acá. Entonces, es el artículo 90.
se reducirá el ruido en el origen. B, se controlará el ruido entre el origen y la persona, o sea, en el medio. Colocándole pantallas de material absorbente o aumentando la distancia entre el origen del ruido y el personal expuesto. Entonces, sí, claro, entonces recordamos que los controles se hacen de dos maneras. En el medio se hacen con material absorbente y con elementos que tengan alta pérdida de transmisión. Eso es lo que dice aquí. Otra cosa importante es, miren, ¿se acuerdan ustedes que vimos una fórmula que hablaba de pérdida de transmisión? Perdón. ¿Se acuerdan ustedes que vimos una fórmula que hablaba del tiempo de exposición? Ya está. ¿Sí se acuerdan cuando hablamos que 85 decibeles 8 horas, que 90 decibeles 4 horas, etcétera? Diana, ¿te acuerdas? Diana Caballo. Diana no se acuerda. Víctor, ¿te acuerdas? Andrés, ¿te acuerdas? ¿No? No lo hemos visto, ok. Entonces resulta que tenemos una fórmula que es la siguiente. Tiempo de exposición es igual. Esta fórmula hace parte de la resolución 8321 que aquí la tenemos. Esta de acá. No la hemos visto por lo que me doy cuenta, ¿cierto? ¿No, Andrés? No. Entonces aquí nos habla o nos dice, entiéndase contaminación ambiental por ruido, cualquier emisión de sonido que afecte adversamente la salud o la seguridad de los seres humanos, la propiedad o el disfrute de la misma. Y hacemos referencia entonces a que hay una clasificación importante que se llama ruido continuo y ruido de impulso o de impacto. Ruido continuo es aquel cuyas oscilaciones no son superiores a un segundo. O sea que es ruido continuo. Y ruido de impulso o ruido peak o ruido de impacto es aquel sonido o ruido cuyas oscilaciones son superiores a un segundo. Como por ejemplo, pum, 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 pum.
o tran, tran, tran. Así. Eso se llama ruido de impacto y ruido continuo. Ruido continuo es aquel que es continuo, como su nombre lo indica. Y ruido de impacto es aquel que viene dado por golpes. Pum, pum. Para ruido continuo tenemos una fórmula. Pero antes de eso quiero recordar que la norma nos habla de 85 decibeles como máximo. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces tenemos lo siguiente. Tiempo de exposición es igual. Profe, ¿Sí? esa fórmula ya la vimos, profe. Ajá, pero entonces yo pregunté ahora que si la habíamos visto y me dicen que no. Bueno, eso Sí, entendí. profe. Ya la tengo. Sí, ya la vimos. Sí, ya la No la vimos. había Ya la visto. tengo aquí. Ok, listo. Muchas Sobre gracias. 2 a la NP menos Sí, 85 sobre 5. sí, está perfecto. Gracias, perfecto. Entonces eso significa, ajá, ya vimos ruido continuo y ruido de impulso, perfecto. Entonces nos devolvemos por acá, donde estábamos. Aquí. Se limitará el tiempo de disposición de los trabajadores al ruido, pues con la fórmula de tiempo de exposición. Ujú. Lo pongo aquí para que no nos olvidemos la fórmula de tiempo de exposición. La fórmula de tiempo de exposición. Listo. Nos dice, se retirarán de los lugares de trabajo a los trabajadores hipersensibles al ruido. Claro. Entonces decimos que esos trabajadores hipersensibles al ruido tenemos que retirarlos del trabajo. ¿Quién nos dice que son hipersensibles al ruido? Primero, el trabajador mismo. Segundo, el médico. Tercero, la EPS. Uno no puede mandar a un trabajador que que no sea capaz de adaptarse al ruido a un lugar con demasiado ruido porque puede sufrir un accidente y se estresa. Y por último nos dice, nos habla, nos comenta que debemos entregarle al trabajador elementos de protección personal. Y esos elementos de protección personal los conocemos como protectores auditivos tipo copa, lo que aquí llama orejeras. Tapones son elementos de inserción que pueden ser de silicona, pueden ser materiales absorbentes, pueden ser otros que se llaman Instamol. Son elementos de protección que evitan que pase el ruido a partir de dos aspectos.
A partir del primer aspecto se llamaría pérdida de transmisión, que es TL. Entonces decimos que tenemos dos aspectos. El primero, pérdida de transmisión. Y el segundo es a través de elementos absorbentes. Pérdida de transmisión lo vamos a llamar TL, donde TL va a significar transmisión lost, pérdida de transmisión. Y los elementos absorbentes. Tenemos unas tablas. Así es. TL. Bueno, aquí esto lo voy a escribirlo más grande. Y nos vamos a la siguiente hoja. Y vamos a llamar TL. De una vez TL. TL está dado por 20 logaritmos. Es una fórmula de carácter adimensional, una fórmula del laboratorio que se usa mundialmente. 20 logaritmos de la masa por la frecuencia menos 47. Así es. Quiero ampliar esto. Escribámoslo aquí completo. Masa por la frecuencia menos 47. Pérdida de transmisión. Masa por la frecuencia. La frecuencia, ¿cuáles son las frecuencias? ¿Quién me acuerda? Mabel Dorado, ¿cuáles son las frecuencias que estamos trabajando? Mabel Dorado. Jennifer. Son 6, profe. Sí, son 6. Mabel Dorado no está, ¿cierto? Jennifer tampoco está, ¿cierto? Camila Zúñiga tampoco está, ¿cierto? Camila Zúñiga no está. Santiago Araujo tampoco está. Tampoco.
Entonces, sí, son 6, claro, son 6. Son las frecuencias 125, 250, 1000, 2000, 4000. Muy bien. Masa por la frecuencia menos 47. Ok. Vamos entonces a dejar hasta ahí para poder arrancar la siguiente clase con todo el tema de pérdida de transmisión. Listo, muchachos, nos hablamos. Gracias por todo. Chao, chao. Hasta luego, profe. Chao, muchachos, hablamos.